Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona, desde series turcas que nos roban el aliento hasta las últimas noticias de nuestros actores favoritos. Y hablando de actores favoritos, hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una entrevista explosiva, una conversación que Can Yaman concedió recientemente desde Estambul. Sí, escucharon bien. El mismísimo Can Yaman. Sabemos que lo aman tanto como nosotros y que están ansiosos por saber todo lo que tiene para contarnos. En esta entrevista, Can se abre como nunca antes, revelando detalles sobre su vida personal, sus proyectos profesionales, sus desafíos y sus sueños. Escucharemos sus reflexiones sobre la fama, el amor, las críticas y por supuesto su futuro. Prepárense para adentrarse en el alma de este talentoso actor. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Estambul, una ciudad mágica llena de historia y encanto, fue el escenario de esta entrevista que sinceramente, me dejó sin aliento. Can Yaman se mostró relajado, auténtico y con una honestidad brutal. El Bósforo brillaba de fondo, la luz de la tarde acariciaba su rostro y el aire se impregnaba de la magia que solo Estambul puede ofrecer. El lugar elegido para la entrevista no fue al azar, un pequeño café en la zona de Beyoglu, un lugar que rezuma historia y modernidad, un reflejo de la propia dualidad de Can Yaman. Comienza la entrevista hablando de su infancia. Un Can Yaman que pocos conocemos. Revela que fue un niño muy estudioso, un poco tímido y con una gran pasión por los deportes. Nos cuenta que siempre sintió una fuerte conexión con sus raíces, con su familia y con la cultura turca. Siempre fui un niño curioso, comenta Can con una sonrisa nostálgica. Me encantaba leer, aprender cosas nuevas, y aunque era un poco reservado, siempre tuve muchos amigos. Nos habla con cariño de su abuela, una figura clave en su vida, quien le inculcó valores como la perseverancia, el respeto y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Mi abuela era mi roca, confiesa Can con la voz ligeramente quebrada. Ella me enseñó a nunca rendirme, a ser honesto conmigo mismo y a siempre ayudar a los demás. Su influencia en mi vida es incalculable. Rememora las tardes con ella, escuchando historias antiguas de Turquía, aprendiendo recetas tradicionales y sintiendo el calor de su hogar. Esas memorias, dice, son las que lo mantienen conectado a sus raíces, incluso en los momentos más frenéticos de su carrera. Profundiza en cómo decidió convertirse en actor. Confiesa que no fue algo que planeó, sino que fue más bien una serie de casualidades afortunadas. Estudiaba Derecho pero sentía que algo le faltaba. Fue entonces cuando un amigo lo animó a probar suerte en el mundo de la actuación. Al principio lo tomó como un pasatiempo, una forma de salir de la rutina, pero poco a poco se fue enamorando de la profesión. Nunca pensé que sería actor, admite Can con sinceridad. Estaba estudiando Derecho y creía que ese era mi camino. Pero cuando empecé a tomar clases de actuación, sentí que algo se encendía dentro de mí. Era como si hubiera encontrado mi verdadera pasión. Describe la actuación como una forma de explorar diferentes facetas de sí mismo, de conectar con las emociones y de contar historias que resuenan con el público. La actuación me permite vivir vidas que nunca podría vivir en la realidad, explica Can. Me permite experimentar diferentes emociones, explorar diferentes perspectivas y conectar con personas de todo el mundo. Recuerda con cariño sus primeros papeles en teatro, la emoción de subirse al escenario y el nerviosismo de enfrentarse al público. Esos primeros pasos, aunque humildes, fueron fundamentales para forjar su amor por la actuación. Luego, inevitablemente, llegamos al tema de su gran salto a la fama. Can no se esconde al admitir que fue un cambio drástico y que al principio le costó adaptarse. De repente se vio rodeado de fans, de paparazzis, de entrevistas y de una atención constante que a veces le resultaba abrumadora. La fama es una droga, afirma Can con una mirada seria. Es adictiva, pero también puede ser muy destructiva. Al principio me dejé llevar por la euforia, por la atención, por la validación. Pero pronto me di cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio, de que necesitaba mantenerme conectado a mi realidad.
Recuerda con humor algunas situaciones incómodas y confiesa que aprendió a lidiar con la fama a base de prueba y error. Hubo momentos en los que me sentí abrumado, confiesa Khan. Me sentía como un anima. Él enjaulado, perseguido constantemente por las cámaras y los flashes. Pero aprendí a poner límites, a proteger mi privacidad y a rodearme de personas que me quieren por quien soy, no por lo que hago. Destaca la importancia de tener cerca a personas de confianza, amigos y familiares que lo mantienen con los pies en la tierra. Mi familia y mis amigos son mi mayor apoyo, dice Khan con gratitud. Ellos son los que me mantienen cuerdo, los que me recuerdan de dónde vengo y los que me ayudan a mantener la perspectiva. Hablando de fama, la periodista le pregunta directamente sobre las críticas. Khan responde con una madurez sorprendente. Dice que es consciente de que no puede gustarle a todo el mundo y que las críticas forman parte del juego. Intenta no tomárselas demasiado en serio y se centra en las opiniones constructivas que le ayudan a mejorar como actor y como persona. Las críticas son inevitables, afirma Khan con resignación. No puedes complacer a todo el mundo y siempre habrá gente que no le guste tu trabajo. Pero trato de no dejar que las críticas me afecten demasiado. Me centro en las opiniones constructivas, en los comentarios que me ayudan a mejorar, y trato de ignorar el ruido negativo. Reconoce que a veces le duelen los comentarios malintencionados, pero que ha aprendido a ignorarlos y a seguir adelante. Al principio las críticas me dolían mucho, confiesa Khan. Me sentía atacado, incomprendido, y me preguntaba qué estaba haciendo mal. Pero con el tiempo aprendí a desarrollar una piel más gruesa y a no tomarme las cosas tan personalmente. Ahora trato de ver las críticas como una oportunidad para aprender y crecer. La entrevista toma un tono más personal cuando se le pregunta sobre el amor. Khan sonríe y dice que es un romántico empedernido, que cree en el amor verdadero y que está abierto a encontrar a su alma gemela. Sin embargo, también reconoce que es difícil mantener una relación estable con su ritmo de vida. Soy un romántico incurable, admite Khan con una sonrisa. Creo en el amor a primera vista, en las almas gemelas y en el felices para siempre. Pero también soy realista y sé que es muy difícil encontrar el amor verdadero, especialmente con mi estilo de vida. Confiesa que necesita a una persona comprensiva, independiente y que lo apoye en sus proyectos. Necesito a alguien que me entienda, que respete mi trabajo y que me apoye en mis sueños, explica Khan. Necesito a alguien que sea mi compañera, mi amiga y mi confidente. Necesito a alguien que me ame por quien soy, no por lo que hago. No da nombres, pero deja entrever que ha tenido algunas decepciones amorosas y que está aprendiendo de sus errores. He tenido algunas relaciones que no han funcionado, reconoce Khan con honestidad. He aprendido mucho de esas experiencias, y creo que ahora estoy mejor preparado para encontrar el amor verdadero. La conversación se centra en sus proyectos futuros. Khan se muestra entusiasmado con los nuevos desafíos que se le presentan. Habla de su deseo de trabajar en diferentes géneros, de interpretar personajes complejos y de colaborar con directores y actores de renombre internacional. Tengo muchos proyectos en mente, dice Khan con entusiasmo. Quiero trabajar en diferentes géneros, quiero interpretar personajes que me desafíen y quiero colaborar con gente talentosa de todo el mundo. Anuncia nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Estoy trabajando en una nueva película que se rodará en Italia, revela Khan. Es una historia de amor muy bonita y estoy muy emocionado de formar parte de ella. También estoy trabajando en una nueva serie de televisión que se rodará en Turquía. Es un proyecto muy ambicioso y creo que va a gustar mucho al público. Nos adelanta que está aprendiendo nuevos idiomas y perfeccionando sus habilidades actorales. Estoy aprendiendo italiano y español, dice Khan. Quiero poder comunicarme con mis fans de todo el mundo y quiero poder trabajar en diferentes idiomas. Pero no todo es trabajo. Khan también habla de su lado más humano, de sus pasatiempos y de sus aficiones. Dice que le encanta pasar tiempo con su familia y sus amigos, que disfruta haciendo deporte, leyendo y viajando. Me encanta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, dice Khan. Ellos son los que me dan alegría, los que me hacen reír y los que me ayudan a relajarme. También me encanta hacer deporte, leer y viajar. El deporte me ayuda a mantenerme en forma física y mental, la lectura me ayuda a aprender cosas nuevas y el viajar me ayuda a conocer diferentes culturas.
Revela que es un apasionado de los animales y que colabora con varias organizaciones benéficas que protegen a los animales abandonados. Soy un amante de los animales, dice Khan con pasión. Me entristece mucho ver a animales abandonados y maltratados. Por eso colaboro con varias organizaciones benéficas que los protegen y les dan una segunda oportunidad. La entrevista llega a su fin con un mensaje de Khan Yaman para sus fans. Les agradece el apoyo incondicional que le brindan día a día. Les dice que son su mayor motivación y que gracias a ellos puede seguir persiguiendo sus sueños. Quiero agradecer a mis fans por todo su apoyo, dice Khan con sinceridad. Son los mejores fans del mundo y me siento muy afortunado de tenerlos. Gracias a ellos puedo seguir persiguiendo mis sueños y puedo seguir haciendo lo que amo. Les anima a ser felices, a luchar por lo que quieren y a nunca rendirse. Les animo a ser felices, a luchar por lo que quieren y a nunca rendirse, dice Khan con entusiasmo. La vida es corta y hay que aprovecharla al máximo. Sigan sus sueños, persigan sus pasiones y nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Se despide con una sonrisa y con una promesa: seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí mismo. Prometo seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor de mí mismo, dice Khan con una sonrisa. Quiero seguir creciendo como actor, quiero seguir explorando nuevos personajes y quiero seguir contando historias que les emocionen y les inspiren. Y así concluye esta entrevista increíble con Khan Yaman. Uf. Qué torbellino de emociones, ¿verdad? Hemos descubierto facetas de Khan que probablemente no conocíamos y hemos podido ver su lado más humano, vulnerable y sincero. Hemos aprendido sobre sus luchas, sus sueños y sus pasiones. En resumen, hemos aprendido que Khan Yaman es un hombre trabajador, apasionado, que valora sus raíces y que está dispuesto a enfrentar cualquier desafío para alcanzar sus metas. Hemos visto su lado más personal, sus reflexiones sobre la fama, el amor y las críticas. Y por supuesto, hemos conocido sus planes para el futuro, que prometen ser aún más emocionantes. Khan Yaman no es solo una cara bonita, es un hombre con una historia, con valores y con una gran determinación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Fue un placer compartirla con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió de Khan Yaman? ¿Qué proyectos futuros les entusiasman más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Khan Yaman, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme.